Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Es un deleite estar con ustedes el día de hoy. Soy el pastor Gabriel Swagger. Bienvenidos a otra edición de Generación de la Cruz. Qué bueno tenerles con nosotros desde donde quiera que estén sintonizando. Muchas gracias por hacer esta programación parte de su día. Estamos alegres de tener en la programación el día de hoy acompañándonos. Él solamente puede llegar de vez en cuando porque él está tan ocupado ahora con todas las responsabilidades que tiene. Él realmente es una persona muy ocupada y básicamente me dice, ¿cuándo es que él puede llegar acá? No, pastor, que no creo que pueda llegar. Qué bueno tener al pastor Paris Reagan con nosotros. Él es el pastor de jóvenes en el ministerio Crossfire. Cuéntenos un poco de lo que está sucediendo en Crossfire. Por favor, Paris. Claro que sí. Bueno, hemos estado tratando de hacer diferentes cosas, trabajando en un podcast que va a estar disponible en YouTube. Y también tenemos, todos los sermones ahora que son predicados en Crossfire, ahora están siendo cargados la próxima semana a ese canal de YouTube. Así que aquí está un anuncio rápido. Vayan a YouTube ahora mismo y busquen Crossfire Youth Ministries. Es un pequeño icono negro con una CF. Esa es nuestra página de YouTube. Y suscríbanse, denle un me gusta a todos los videos y dejen unos buenos comentarios. Siempre queremos buenos comentarios, ¿verdad? Buenos comentarios, sí. Pero bueno, estamos muy emocionados por todo eso. Y también hemos estado conduciendo una serie sobre los evangelios de Jesucristo que ha sido algo excelente. Y todos esos videos están siendo cargados aún aquellos que predicamos antes de que el canal de YouTube estuviera al aire. Así que todos van a poder ver toda la serie de los evangelios de Jesucristo, que es algo bueno. Hemos estado haciendo diferentes alcances en LSU, creyéndole al Señor por una gran cosecha ya en maravilloso, en las anticipando a escuchar esos buenos testimonios. También el doctor David Watts está con nosotros. Él básicamente ha sido mi mano derecha, está sentado en mi izquierda hoy, pero ha estado conmigo ya en los últimos meses y qué bueno que el doctor Watts nos acompaña. ¿Algo que quiera anexar? Bueno, estoy vestido bien el día de hoy porque tengo una entrevista de trabajo después de esto, así que, solo estoy bromeando. Yo, ya me conoces. Tengo el privilegio de estar aquí. Tal vez la necesites después del comentario. Para los que se estén preguntando, solo estoy bromeando, no voy a ningún lugar. Estuve en otro programa antes de este, pero sí permití que Gabe me influenciara, me quité la corbata, así que es que he dejado que su influencia... He sido acusado de dañar la imagen de algunos. Bueno, no voy a decir nada más. Allí no quiero provocar problemas. Sí. Rápidamente, caballeros, yo quiero que hablemos unos momentos sobre... Estamos ahora mismo en medio de un semestre y estamos avanzando en el otoño del 2022 y es difícil imaginar que en unos cuantos meses estaremos egresando a una clase e introduciendo una nueva al seminario bíblico de Jimmy Swaggart. Y quiero decir lo siguiente rápidamente. Su educación es muy importante. La mayor educación que una persona pueda tener es una educación en la palabra de Dios. Nosotros aquí en el seminario sentimos que tenemos algo que ofrecer, algo como nada más que usted encuentre en universidades y seminarios en la nación. Lo hemos dicho anteriormente, pero quiero repetirlo una vez más, que el seminario bíblico de Jimmy Swaggart es el seminario donde debe de estar. Nosotros somos pentecostales clásicos, somos conservadores, costo efectivos y son una de las áreas que yo quiero hacer hincapié sobre ella, ¿no? Se da cuenta que en la mayoría de los seminarios hoy día, y creo que yo vi una estadística, que desde el 1970 o desde los años 70 hasta el tiempo presente, la educación universitaria ha aumentado 1000% el costo. Lo que es que se tiene que pagar para una educación de 4 años ha aumentado 1000%. Así que actualmente muchas personas están enfrentando el costo de una escuela o de una universidad que va a costar aproximadamente de $20,000 a $30,000 al año. Y con muchos, en el momento cuando firman ese documento para ese préstamo, se tienen que imaginar y pensar
que van a tener que pagar aproximadamente ciento y tantos miles de dólares, que es algo imposible hacerlo. Sí, especialmente para alguien que se está preparando para el ministerio. Especialmente en ese caso. Así que cuando vemos el costo y decimos, bueno, cuando yo me gradúe, yo voy a tener cerca de $100,000 de deudas durante el resto de mi vida. O puede considerar el seminario y decir, ¿saben qué? Por $24,000 durante 4 años puedo tener una buena educación y terminar sin deudas. Eso es algo que debe de considerar. Sabes, yo he dicho esto antes y lo volvería a decir. Yo fui a la universidad secular antes de que yo llegara al Instituto Bíblico de Jimmy Swaggart. Ahí fue donde yo fui salvo. Pero mientras estaba en la universidad, no te puedo contar el número de personas que yo vi llegar y muchos de ellos eran atletas. Y la mayoría del tiempo los atletas realmente no están interesados en la educación que están recibiendo, están ahí para ser atletas. Ahora, eso no son todos, lo Así entiendo. es. Pero pero fuera de eso, uno puede ver a mucha gente que viene al instituto y no sabe qué es lo que están haciendo. Ellos estudian algo que ellos piensan que van a disfrutar y que van a querer y termina siendo que no, cambian de carrera y ahora tienen diferentes cargos y tienen otro año por lo menos más, otro semestre, otro año y bueno, después, y eso es lo que mi generación está viendo, la generación milenial, nosotros vimos a nuestros amigos y a la gente a nuestro alrededor graduarse con esos títulos y de hecho ni siquiera tienen un empleo en donde ellos se graduaron. Esto sucede Más del una y otra de vez. la gente que es graduada no trabaja en su campo de estudio. Este sistema, el sistema, lo prepara a uno para Sí. la deuda, más que prepararlo Así es. para la fuerza laboral. Y eso es algo que los padres y los jóvenes realmente tienen que pensar antes de que ellos entren a o que tomen esa decisión de ir a la universidad, porque puede significar deuda, no éxito. Y eso es lo que ha significado para mucha gente y no es un buen sistema. Realmente no es un buen sistema. Y bueno, otra cosa que soluciona el problema de no saber qué es lo que se supone que uno debe hacer con el resto de la vida es tener una relación con el Así es. Señor. Aprender a experimentar la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, y eso sucede aquí en este instituto bíblico, donde uno por lo menos pueda adquirir, tal vez uno no es llamado al ministerio, pero aquí uno escuchará la voz de Dios, uno Así es. aprenderá Y sensibilidad estarás al Espíritu preparado Santo. para la vida. Y uno estará preparado para la vida y uno puede seguir la dirección de Dios. Uno puede ser un ministro en cualquier cosa que Dios nos haya llamado. Absolutamente es. van a venir para acá y van a ser pastores vocacionales, evangelistas, misioneros, y eso por supuesto es lo que queremos edificar. Pero cada cristiano es llamado al ministerio. Así es. Y miren, hace años yo fui contratado, mientras era pastor, fui contratado en una compañía industrial. Y porque yo tenía una licenciatura, ahora mi licenciatura es el Ministerio de Iglesias, pero porque tenía esa licenciatura, ellos vieron que yo había aprendido y tenía un título. Eso fue algo muy positivo para contratarme. Así que sí hay empleadores que pueden ver que uno ha tenido una licenciatura de artes cuando uno tiene que, el Señor tal vez abra la puerta para que uno sea ministro tiempo completo, o tal vez para que uno sea bivocacional, cualquier cosa que sea. Tener una educación bíblica y sólida va a ayudar en toda fase de la vida. Uno va a tener historia, matemáticas y también Inglés. inglés. Mi esposa está encargada del programa de inglés y de escritura en nuestro instituto. Ella es muy intensa, no que sea una maestra mala, pero está muy enfocada asegurándose de que aprendan bien la gramática, el uso y escribir bien, para poder expresarnos bien, porque mucho de lo que hacemos es comunicación escrita o comunicación hablada, especialmente como ministros. Así que van a recibir una educación sólida y muy centrada, completa en los cursos básicos que todos tomamos, porque esta es una escuela de licenciatura de artes o certificación de artes. Es un instituto en donde estamos trabajando fuertemente hacia llegar a nuestra acreditación. El Señor nos está ayudando, pero es un proceso. Pero sí, nosotros no somos solamente una escuela de ministerio, no solo somos una escuela Sí. de comisión para maestría. Este tipo de estudios de maestría y de licenciatura con una concentración en ministerios pastorales, ministerio de jóvenes, ministerio de niños y estudios secundarios en medios de comunicación y música,
Y mientras el Señor nos habilite, vamos a fortalecer esos programas y esos estudios, pero ya sea que vengan 2 años, 4 años para el estudio de certificación o licenciatura, van a ser equipados académicamente, intelectualmente, pero una de las cosas más valiosas es estar en este ambiente, estar en las instalaciones, siendo parte de los servicios en el Centro Familiar de Adoración y siendo parte de los servicios de capilla y de los servicios de Crossfire. Todo eso es algo que todo joven de 18 a 25 años de edad necesita tener un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero que puede establecer el fundamento, porque ahora ya están fuera de la casa de mamá y papá, ahora ya están decidiendo muy bien, voy a seguir yo al Señor, voy a criar a mi familia para seguir al Señor o no. Así que este es un tiempo muy crucial en el que les vamos a dar la palabra de Dios y vamos a darles la impartición del mover del Espíritu Santo en su vida. Y bueno, porque las cosas de Dios que está haciendo en este ministerio van a continuar incrementando y vamos a ver más y más el mover de Dios. Así que todos necesitamos eso. Yo tengo 43 años de edad, he estado en el ministerio 21 años y el Señor ha sido bueno conmigo, pero hay momentos en los que yo estoy en el servicio y yo digo, Señor, bueno, tú me estás hablando a mí y yo necesito responder y necesito, ya sea en capilla o ya sea en la iglesia o lo que sea. Así que queremos que sean parte de todo eso. Queremos que vengan $3,000 por semestre, $6,000 al año, $24,000 si usted estudia 4 años para su licenciatura. No puede encontrar eso en ningún otro lugar. Mi alma mater cuesta más que eso por un año, más de $24,000. Y nosotros queremos que ustedes estén equipados para hacer el ministerio que Dios los ha llamado a hacer y no tener que trabajar muchos años para tener que buscar un empleo de tiempo completo para pagar todo eso, toda esa deuda. Y bueno, por supuesto, hay muchos egresados que les remuerde la conciencia el día de hoy porque no están siendo equipados para el campo o no hay aperturas en esos campos. Nosotros creemos que debemos presentarnos ante Dios con diligencia y ser arraigados en la palabra de Dios y estar alrededor de gente que pueda hablarnos a nuestra vida, que pueda moldarnos y darnos forma, discipularnos y prepararnos para el llamado que Dios tiene sobre su vida. Mencionaste momentos atrás que hay muchos individuos que una vez se gradúan no están encontrando posiciones disponibles para ellos trabajar. En el ministerio siempre hay posiciones disponibles porque Dios, Él necesita ministros. Sí. Él necesita ministros, sea en el campo secular, especialmente en el campo secular o detrás del púlpito. Y una de las cosas que tenemos que tratar, y creo que lo hacemos todo el tiempo, pero siempre hay personas que empiezan a sintonizar la idea de que el seminario solamente es para predicadores. Eso es equivocado, es un error pensar eso. El seminario es para toda persona que no quiere una educación secular, aquella persona que no quiere estar inundado con el secularismo, que está siendo adoctrinado, y eso es lo que es un adoctrinamiento en las universidades seculares. El seminario bíblico es para aquellos varones y hembras quienes saben que quieren servir a Dios y hacer lo correcto y hacer lo que son llamados a hacer. Tal vez usted no sabe cuál es su llamado, pero Paris lo dijo correctamente. Si viene aquí con un corazón abierto, en algún momento, entre su primero y último año, Dios le va a hablar y le va a decir exactamente lo que Él quiere que usted haga. Pero tiene que venir con un corazón abierto. Así que, damas y caballeros, si quieren tener una buena educación, académicamente hablando, teológicamente, este es el lugar para usted. Puede visitarnos en línea y ver la información en la pantalla, jsbc.edu. Pueden llamar al número que aparece en la pantalla, pero toda la información necesaria está en la página electrónica. Pueden aplicar ahora. Y esto solamente va a tomar unos momentos hacerlo. Tienen que llenar cierta información necesaria. Eso va a tomar tiempo. Hacer el expediente académico, las inmunizaciones. Así que todo eso tienen que hacerlo rápidamente. No esperen hasta el último momento, el 3 de agosto, para hacerlo. Tienen que hacerlo en este momento. Realmente el 1 de agosto es el último día. Así que si quieren estar con nosotros para el semestre de agosto, envíen su solicitud antes del 1 de agosto. Es marzo, tienen abril, mayo, junio y julio, 4 meses, 3 meses y medios para hacer toda esa papelería. Así que no esperen a julio, háganlo ahora. Envíen su información tan pronto
sea posible. Recibo muchas preguntas acerca de personas que estudiaron en casa o de los que fueron a escuelas cristianas o cooperativas. Permítanos ver sus expedientes, podemos evaluar las cosas y hablar con ustedes. Aquellos que se transfieran de otros institutos, permítanos ver todo eso, así que comiencen a ver todo su papeleo y recibimos esa pregunta mucho. Y los que tienen un diplomado de equivalencia al bachillerato o cualquier cosa que sea, permítanos ver todo eso, evaluaremos el papeleo, el vicepresidente de la academia lo revisará y así podremos trabajar con ustedes. Tenemos estudiantes con diferentes historiales y expedientes que contienen un diplomado de equivalencia al bachillerato o tal vez estudiaron en casa o estudiaron en otro instituto y quieren hacer una transferencia. Podemos ver todo eso y hacer una Muy bien, evaluación. así que llévenlo a cabo, no esperen al último momento. Bien, yo quiero continuar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a cerrar lo que es este estudio que hemos estado llevando a cabo, una doxología, podemos decir así, una doxología de la adoración, escrita por el apóstol Pablo, que como mencioné la semana pasada, estos últimos 2 versículos de Efesios capítulo 3 cierran los primeros capítulos y prepara lo que es los próximos 3 capítulos que son más aplicables. Pablo está explicando cosas en los capítulos 1, 2 y 3, los capítulos 4, 5 y 6. Ahora él va a escribir sobre cómo debemos aplicar estas cosas a nuestra vida diaria, cómo debemos caminar y podemos caminar en victoria, y empieza a explicarlo. Y obviamente no vamos a explicarlo todo ahora mismo, pero sí queremos cubrir lo que siento que son realmente de los versículos más poderosos que encontramos en toda la palabra de Dios. Y Pablo escribe en Efesios capítulo 3, versículo 20, le voy a pedir al Dr. Watts que lea el texto y yo las notas, leyendo en la Biblia de estudio del expositor. Y yo quiero que ustedes escuchen estas palabras y síganos, lean estas palabras cuidadosamente. Y a aquel que es poderoso Presenta a Dios como la fuente de todo el poder, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. hasta más allá de nuestra comprensión, de lo que el Espíritu Santo puede explicar solo en estos términos. Según el poder que obra en nosotros. La palabra según se refiere al hecho de que este poder puede obrar en nosotros solo cuando seguimos el orden prescrito de Dios a la victoria, que es la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada. Esto entonces da al Espíritu Santo lugar para usar su gran poder a favor nuestro. A Él sea gloria. Cristo y la Iglesia, como un cuerpo, serán el vehículo de aquella demostración eterna En la en iglesia, el cuerpo de Cristo, por Cristo Jesús, hecho posible por nuestro Señor y lo que Él hizo en la cruz. por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Eternamente. Amén. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Señor, pedimos tu ayuda mientras entramos en tu palabra. Úngenos para enseñar, unge nuestros oídos para escuchar lo que quieres que digamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer esta pregunta rápidamente para que podamos discutir esto. Y yo quiero la opinión de ustedes. Cuando muchos cristianos escuchan que nosotros mencionamos la palabra doxología, ¿qué es una doxología? Es lo primero que van a hacer como pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es una doxología? Él le está dando alabanza Eso es a lo que Dios, es. es básicamente lo que esto significa. Y ya vamos a entrar a esto en un momento, pero bueno, abundantemente por encima de todo lo que podamos pedir y entender. Podemos pensar en eso mucho tiempo. Cuando vemos lo que es la doxología, es una adoración. Sí. Eso es simplemente lo que significa. Encontramos doxologías a lo largo de las Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde el escritor le está dando a Dios alabanza por ciertas cosas y francamente Dios merece toda la alabanza en todo momento por todas las cosas. Recuerde en su caminar con Dios, por ejemplo, en algún momento ha habido un momento cuando puede recordar usted cuando Dios ha hecho algo que Él no merece adoración. Yo recuerdo una historia. No recuerdo exactamente quién lo dijo, pero fue una historia que yo escuché en una iglesia cuando yo era niño.
Si es verdad o no, realmente, francamente, no lo recuerdo, pero es una historia realmente muy bonita, un recordatorio de dar alabanzas a Dios. Era un granjero. Este granjero estaba en medio de producir cierto tipo de cosechas. Y había sido un año muy frustrante y difícil, duro. El clima estaba muy malo y destruyó realmente la cosecha, la manera de él ganarse la vida. Y llegó al punto un día donde dijo, bueno, ya yo terminé, estoy cansado. Dios, yo he estado pidiendo que tú bendigas mi cosecha, que tú bendigas lo que yo tengo, y todo ha sucedido. Mi cosecha está destruida, no me he ganado nada, mi familia depende de mí y tengo otros que dependen de mí y no tengo nada. Él dijo, yo termino, estoy frustrado, estoy cansado, terminé. Y luego dijo lo siguiente. Él dijo, pero ¿sabes qué? Al menos soy lo suficientemente hombre para decirte gracias por ciertas cosas. Y la historia es que él se fue detrás del lugar donde él estaba llorando frustrado, y dijo, sabes, antes de yo rendirme, Señor, yo quiero darte gracias porque tú hiciste todo esto por mí. Y has hecho esta otra cosa por mí. Y de repente, después de unos momentos, en su mente empezó a recordar todas las cosas buenas que Dios había hecho por él. Y dijo que se encontró, dijo él, encontré que empecé a llorar con las manos levantadas al cielo diciendo, yo adoro a Dios por algo que ha hecho en mi vida, pero cada vez que yo he necesitado algo, siempre me ha bendecido. ¿Cómo es que yo puedo abandonar a Dios? Sí. Y él estaba ofreciendo una doxología, una alabanza Lo cual era a Dios por hacer algo en su que vida. lo sacó a él de la incredulidad. Exactamente. Eso lo sacó de estar a Sí. punto de rendirse. Y él dijo, Dios, tú has hecho demasiado por mí para Sí. yo rendirme ahora. Amén. Y hay que pensar en nuestras vidas, damas y caballeros, y recordar, porque yo sé que hay algunos entre ustedes que están a punto de rendirse y darse por vencidos, están a punto de decir, ¿saben qué? Ya yo estoy cansado, yo estoy frustrado. Pero miren, recuerden todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Recuerden los momentos de cómo Dios les ha bendecido, ha provisto, donde ha tratado con ustedes, les ha dado victoria en su vida sobre ciertas cosas que han necesitado, les dio cosas que necesitaban, que estaban en su voluntad. No se pueden rendir ahora. Es que Dios ha hecho demasiado para que usted se venga a dar por vencido ahora. Así que Pablo está cerrando aquí en este capítulo 3, con una doxología de alabanza y adoración. Aquí lo está haciendo claramente. Entonces, apropiadamente, eso exalta a Dios por su gran poder. Poder sin comparación. Dios es mayor, nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más poderoso que cualquier cosa o cualquier persona que jamás haya existido. Y Pablo está usando terminología que yo he escuchado. Estoy tratando ahora de recordar leyendo tras un erudito. Y si recuerdo yo correctamente, y caballeros, ustedes por favor ayúdenme, corríjanme si me equivoco, pero hubo un erudito que dijo y escribió que esta terminología más allá realmente no se había usado anteriormente. Y Pablo no tenía palabras que usar, otras palabras que usar fuera de más allá y por encima. Y el Espíritu Santo obviamente se movió en su corazón al punto donde, ¿qué puedo yo decir? ¿Cómo puedo yo describir esto correctamente, el poder de Dios, excepto diciendo algo que realmente parece como que el Espíritu Santo fue quien lo dijo primeramente cuando dijo por encima abundantemente. Una simplemente significa mucho más. Más allá de, y la otra palabra que le sigue por encima de eso aún más, es lo que él está diciendo, porque
Él puede hacer no cosas que pueden nuestra entender. mente ni siquiera podemos Así es. inventar. Ni siquiera podemos inventarlo en nuestra mente las cosas que Dios ha hecho y que puede hacer también. Así de poderoso y de infinito Él realmente es. Adam Clarke lo describió en su comentario del idioma griego. Adam Clarke es un erudito, ¿no? Adam Clarke es un erudito. Él dijo, por lo tanto, Él puede hacer todas las cosas y puede hacer mucho más abundantemente, más allá de la Wow. gran abundancia. Wow. Así es como lo dice en el griego, es abundantemente más allá de la Eso gran está abundancia. más allá de nuestra manera de pensar. Sí, Pablo realmente No no podría poner con la palabras. mejor. Estamos hablando de la plenitud de Cristo aquí, es de lo que podemos. Cuando pensamos en el poder más grande ahora mismo en el mundo, es una fuerza destructiva, como una bomba atómica, una bomba nuclear, una fuerza destructiva. Pero este poder que Dios trae es dador de vida. Va a llegar el momento en el que la ira de Dios va a ser derramada en la tierra y vamos a ver la destrucción de su poder. Pero bueno, hay un poder que Dios posee que ningún ser humano puede. Él es capaz de darle vida a cosas que ya están muertas o de hacer vida de algo que no existe. Y eso es todopoderoso. Nadie más puede Antes hacer de ir eso. a la pausa, cuando vemos esta frase, cuando dice aquel que es poderoso, él está hablando de Dios allí. Dios que puede. Como dijo el Dr. Watts, él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, más allá de lo abundante. Ahora a él que es poderoso, quiero detenerme en ese lugar y quiero verlo detenidamente por un momento. Y lo vamos a hacer después de la pausa. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Quiero enfocarme un momento en esa primera frase. Aquel que puede. Aquel que es poderoso. Veamos las notas que mi abuelo presenta. Presenta a Dios como la fuente de todo el poder. Yo necesito que usted entienda rápidamente que hay poderosas fuerzas que están trabajando en contra de usted. Fuerzas muy poderosas que trabajan en contra del Hijo de Dios. Poderes de las tinieblas que están buscando destruir, que quieren robar, matar y destruir. Que cada uno de nosotros que está comenzando este caminar cristiano, algunos de ustedes han vivido ese poder negativo. Hay algunos que aún no. Hay otros que sí. Y créame que eso va a suceder. Así como hay fuerzas poderosas que están trabajando en contra de nosotros, usted tiene que entender que hay un poder mayor operando a su favor. Los poderes de las tinieblas son fuertes. Los poderes de las tinieblas son muy poderosos. Pero la Biblia nos dice que mayor es aquel que vive en usted que aquel que está en el mundo. Queriendo decir que cualquier gran poder que está operando en contra de su vida, hay uno mayor obrando a su favor. Satanás es poderoso. Dios es todopoderoso. Los demonios sí son poderosos, pero Dios es todopoderoso. El pecado es poderoso, pero Dios es más poderoso. Las tinieblas son poderosas, pero Dios es más poderoso. Así que yo necesito que usted ponga eso en su espíritu y entienda que no importa lo que esté enfrentando, y tal vez sea difícil y muy doloroso lo que está viviendo, tal vez sea muy frustrante, pero lo que usted está viviendo, Dios es más poderoso que en esa situación.
Sabes, no solo Él puede, pero también quiere. Y yo creo que tal vez esa es una de las cosas más importantes de entender acerca de Dios, que no solo puede, y muchas veces hacemos la pregunta, ¿quién me puede ayudar? Estoy enfermo, ¿quién me puede ayudar? He estado con ese doctor y con aquel doctor y no hay solución. Estoy yo en aprietos legales, he ido a este abogado, a aquel abogado, no hay solución, ¿quién me puede ayudar? Y bueno, estamos viendo aquí mismo en este versículo, conocemos al que puede, aquel que posee la habilidad de ayudar, aquel que puede ayudarnos y traer la solución. Y ahora la pregunta es, ¿pero quiere? Y un leproso vino a Jesús y le dijo, si quieres, puedes ¿Y sanarme. qué dijo Cristo? Yo quiero. Lo haré. Y eso es lo que pasa, eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que Dios probó en el Calvario que no solo Él puede de ayudarle a la humanidad y en todos sus problemas. Permítame decirlo de otra manera. Él probó en el ministerio y en la vida de Jesucristo y en la cruz del Calvario que no solo tiene la habilidad de ayudarle a la humanidad, pero también está dispuesto a ayudarle a la humanidad ofreciendo el sacrificio más excelente que cualquier dios, y yo no, bueno, no estoy seguro, yo no lo he estudiado a todos los dioses, pero el sacrificio más grande que cualquier dios haya ofrecido. Leemos de sacrificios a través de la historia, típicamente se le hacían a los dioses, pero Dios dio a su Hijo como sacrificio a favor de la humanidad. Esto es un intercambio mucho Claro mejor. que sí. Y una vez más, no solo probó que Él era capaz de ayudarnos, probó que estaba dispuesto. En otras palabras, lo decimos de esta manera. No solamente Dios lo puede hacer, es que Él lo hará. Él Él quiere desea hacerlo. hacerlo. Sí, sí. Quería decir que la doxología, esa alabanza que Dios le da a Pablo aquí, es un buen plano para nosotros porque él comienza aquí reconociendo el poder de Dios. Claro. Y necesitamos detenernos a veces, como mencionaste, acerca de no solamente contar nuestras bendiciones, sino decir, Dios, yo realmente no tengo respuestas para esto, excepto que yo sé que tú puedes obrar en esto, porque tú tienes todo este poder tan sobreabundante, tienes toda esta habilidad de suplir esta necesidad en mi vida y de darnos dirección o cualquier cosa que sea. Así que él comienza esta alabanza reconociendo cuán glorioso y cuán grande Dios es. Tiene que ser un patrón en nuestra vida, tiene que ser un patrón en nuestra alabanza. Y cuando nosotros cantamos alabanza y adoración al Señor, estamos reconociendo su poder y su grandeza. Y el hombre detrás de las palabras es el apóstol Pablo, una persona que sabía exactamente qué significaban estas palabras. Así es, Él lo había así es. visto, lo había testificado. Por ejemplo, si llevamos a todos de vuelta a la experiencia de Damasco, Pablo está viviendo. Miren, lo más poderoso que podemos llegar a ver suceder en el mundo es un corazón que esté completamente en contra de Dios, enemigo de Dios, en enemistad con Dios. Y en un instante ser completamente transformado y estar alineado con Dios, caminando con Dios, trabajando para Dios. Y Pablo había visto a aquel que pudo hacer mucho más abundantemente de lo que Pablo hubiera imaginado para su vida. Él obtuvo una visión de aquel Dios encarnado, Jesucristo. Y aparte de eso, fue aquel que fue el perito arquitecto de la iglesia. Él vio milagros suceder, vidas y corazones transformadas. Aquel hombre que está sentado aquí diciendo estas palabras, escribiendo todo esto, sabe exactamente de lo que él está hablando. Él ha visto a Dios hacerlo. Sabes, nosotros tenemos que entender esto como cristianos, ¿no? Nosotros tendemos a enfocarnos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las montañas, los valles, las dificultades, las cosas imposibles. Pero yo creo que también tenemos que recordar el hecho de que a quién le pertenecemos. Y en segundo lugar, lo que Él ya ha hecho por nosotros. Sí, sí. Realmente, si usted está enfrentando a un gigante, y créame que todos enfrentamos gigantes en distintas maneras, ¿no? Las cosas que me tienten a mí tal vez no le afecten a Paris o a Dave, pero lo que le afecta a Dave tal vez no me afecta a mí o a Paris y viceversa, ¿no? La lista es así de larga. Pero aún así, nosotros vamos a tener al poder de las tinieblas luchando en nuestra contra.
pero tenemos que entender y recordar a quién le pertenecemos. Recuerden lo siguiente, usted le está sirviendo a un Dios que no solamente protegió a los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados a un horno, pero estaba allí con ellos, al punto donde ni siquiera el olor a humo estaba sobre ellos. Nabucodonosor dijo, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Nosotros enviamos ahí dentro a 3 y veo el cuarto y el cuarto parece como el Hijo de Dios. Piense en quién usted está sirviendo. Piense a quién usted le pertenece. Piense los milagros que Cristo hizo. Piense en los milagros que Dios hizo para sus hijos, abriendo el Mar Rojo, derribando los muros de Jericó, abriendo ojos ciegos, sanando milagros más allá de nuestras ideas, y aún nosotros limitamos a Dios diciendo, yo no sé si Dios puede. Usted tiene que recordar a quién le sirve y a quién usted le pertenece y lo que ya Él ha hecho por usted. Si Dios ya ha hecho todas estas cosas en su vida, usted tiene que creer que Él lo va a hacer en su vida ahora. Tal vez no llegue cuando usted quiera, pero Él estará aquí a tiempo, en su vida a tiempo. Así que piensen eso. A Él, aquel que puede, al Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él puede, y eso es suficiente para detener todo esto y cantar y adorar. Es que Dios puede. Dios puede suplir su necesidad. Él puede hacer los milagros. Él puede abrir ese mar rojo que está enfrente de usted y Él puede tumbar esos muros de Jericó. Él lo puede hacer. Ahora bien, algo que tenemos que entender también es que Él puede, claro que sí que puede. Es su voluntad, claro que sí. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, su soberanía, Dios sí hace siempre lo que es correcto, todo el tiempo. Todo el tiempo, tal vez no lo entendamos ahora, tal vez no lo comprendamos ahora, pero Dios en su sabiduría siempre va a hacer eso que es correcto. Así que piénselo. Yo necesito que esto esté en su espíritu. Dios puede. Dios tiene el poder porque Él es todopoderoso. Él no solamente es un ser creado poderoso, Él es el creador todopoderoso. Quiere decir que Él puede romper toda atadura, puede hacer todo milagro, Él puede suplir cada necesidad, si usted le cree y si confía en Él. Dios es la fuente de todo el poder, porque Él es poder. Él es poder. Saben, hay personas que dicen que son todopoderosas y que son esto, son aquello, y realmente están autopromoviéndose. Pero solamente Dios es todopoderoso. Dios creó todo, Él. Todo fue creado por Él. No hay nadie como nuestro Dios. Considere lo que le estoy diciendo. Piense en lo que ha hecho por nosotros. Piense en lo que ha hecho por nosotros actualmente. Piense en lo que puede hacer por nosotros en el futuro. Que lo que usted necesite, Dios tiene el control. Si tú pudiste despertarte el día de hoy en tus cabales y vestirte y alimentarte y tienes un techo y tienes un vehículo que puedes conducir, un trabajo al que puedes ir, una familia que te ama, eres bendecido. Claro que sí. La Biblia dice que la piedad con el contentamiento es gran ganancia. Aprender a estar contento. Ahora, tal vez no todos tenemos lo que deseamos tener, pero tomamos por sentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida, porque hay mucha gente. Tú no tienes que conducir muy lejos en esta área para ver a la gente que no tiene casas, o gente que no está en sus cabales, o gente que no es bendecida como nosotros. Así que tenemos que detenernos y absorber, pensar. Creo que Pablo nos da
este plano y esta doxología, reconociendo cuán grande Dios es, ni siquiera lo podemos describir en cuanto a la abundancia de Dios y también dando gracias. Así es. Dando gracias. Tenemos que ser gente que, mira, en los días festivos nosotros hablamos de gratitud y tenemos que convertirnos en Todos gente de los gratitud días. todos los días, porque todo lo que tenemos viene de Dios, todas las bendiciones en nuestras vidas vienen de Dios. Especialmente, hablamos de esto en el programa pasado, cuando nuestra fe está anclada en el objeto apropiado, la cruz de Jesús, nos afecta en todo en nuestra vida, sea sanidad divina, sea el bautismo en el Espíritu Santo, sea el entendimiento de la prosperidad bíblica. Nosotros tocamos esto un poco porque se abusa mucho del mensaje, muchísimo cuando se trata del dinero, finanzas, pero Dios está preocupado en nuestras finanzas. Y cuando somos fieles y diezmamos y damos nuestras ofrendas al Señor, como Él nos dice que tenemos que hacerlo y obedecemos su voz, Dios nos bendecirá financieramente. Ahora, yo sé que la gente exagera de las cosas y la gente se desvía en muchas otras cosas que no son bíblicas, pero el Señor está preocupado de que cuando estamos buscando a Dios y estamos anclados en el objeto apropiado de fe, Dios nos ayudará en el trabajo y Dios nos ayudará a tener favor con el empleador correcto. Dios, yo quiero ver que el Señor levante a un pueblo que tenga grandes negocios o ideas exitosos en los negocios porque pueden ellos apoyar la obra del ministerio. Y a Dios le preocupa, así que ya sea nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestras finanzas o familia, esto que Él está dando alabanza aquí, Dios puede suplir toda necesidad. Realmente yo quiero que leas lo que dijo Adam Clark sobre hacer más allá. Yo quiero que hables de eso y que lo leas porque estamos hablando de Dios, quien puede hacer cualquier cosa y tanto más allá de lo que podemos pensar. Así que piensen en lo que estoy diciendo. No solamente Él puede hacer cualquier cosa, Él puede hacer más allá de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Sí. Bueno, sus palabras dicen, Él puede hacer todas las cosas y puede hacer sobreabundantemente mucho más allá de la gran abundancia. Superabundantemente. Sobreabundantemente. Ahora, más si allá tú de la predicas abundancia. superabundantemente más allá de la gran abundancia, la gente va a decir que eres de la palabra de fe, pero superabundantemente pero eso verdaderamente, más allá de la gran abundancia, espiritualmente, físicamente, mira, bueno. Pero un momento. Francamente, lo he dicho anteriormente y se molestan conmigo, me envían correos electrónicos y bueno, miren, verdaderamente y francamente el mensaje de la cruz es la verdadera palabra de fe. Todo lo demás es absurdo. Porque ahí es donde la gran abundancia está. Todo lo demás, ellos presentan el dinero, la riqueza, esto, aquello. Eso es absurdo. Cuando estamos hablando de la verdadera palabra de fe, eso es el mensaje de la cruz, porque Dios quiere que usted prospere, no solamente espiritualmente, pero en todo aspecto de su vida. Y Pablo dice aquí que Dios puede, si nosotros le creemos y confiamos en Él, que Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, mucho más allá de la abundancia. Y si uno se fija en lo que Él dice al final de este versículo, Él dice según el poder que obra en nosotros. Santo. Y eso realmente nos vuelve a traer a lo que Él dijo en el versículo 16, para que Él los dé conforme a las riquezas de su gloria. Así que una vez más estamos pensando en la superabundancia de Dios, la riqueza de su gloria, y que uno sea fortalecido con su espíritu en el hombre interno. Las riquezas más grandes de todas, y realmente yo creo que lo que Pablo está diciéndonos, porque él va a entrar después a hablar acerca de cómo necesitamos morar en unidad. Y eso literalmente es el propósito del ministerio, es producir unidad dentro del cuerpo de Cristo. Él va a continuar a hablar de todo esto con los creyentes. Y lo que Pablo realmente está enfocando aquí, yo creo 100%, que el mensaje de la cruz realmente sí ayuda a traer prosperidad al individuo en todos los aspectos de la vida. Pero lo que realmente se está recalcando aquí, lo que tiene que ser el punto focal de todos los creyentes, es que Dios está preocupado con su hombre interno. En eso es en lo que Dios realmente está preocupado.
A veces nos encontramos en un periodo de pobreza porque Dios está preocupado con algo dentro de nosotros. A veces somos bendecidos y aún así en esa bendición Dios aún está preocupado por algo que está dentro de nosotros. Y a veces Él nos quita cosas, a veces Él nos da ciertas cosas para poder exponer lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Todo lo que Dios hace en esta vida es porque Él está preocupado con el carácter interno del individuo. Completamente. Y eso es lo que Él está trabajando para tratar de lograr. Y creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que, bueno, Dios puede hacer dentro de uno mucho más de cualquier cosa de lo que uno se puede imaginar. Ahora, si yo soy creyente y escucho eso, y yo soy nacido de nuevo, aún soy un creyente nacido de nuevo, Él ha hecho algo milagroso dentro de mí. Realmente eso me anima y bueno, no es un desánimo para mí, realmente es aliento. No estoy donde debo estar. Así es. No he llegado al punto en el que debo estar. Hay más que Dios quiere hacer dentro de mí, mucho Bien. más abundantemente, más de lo que pueda pensar. Esa terminología, y tenemos que ir a una pausa acá en un momento, pero lo que usted pueda pensar que Dios puede hacer, siempre hay más. Entienda eso. Mucho es más. importantísimo. Si usted tiene en su mente que Dios solamente puede hacer esto, aquello y aquello, tiene que quitar de su mente eso porque Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Nosotros no podemos poner a Dios en una caja. No podemos. Tenemos que pensar, nosotros no podemos entender todo lo que Él puede hacer porque Él es Dios. ¿Cómo nosotros que somos finitos vamos a entender a alguien que es infinito, verdad? No podemos. Pero sepa en su corazón que lo que usted piensa que Dios puede hacer, Él puede hacer mucho más. Tenemos que ir a una pausa y yo quiero hablar de esta frase cuando dice el poder que obra en nosotros. Ya volvemos. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Uno de los devocionales más especiales que usted puede encontrar en cualquier lugar es el devocional Palabra del Expositor para cada día. Recibirá un mensaje para cada día del año. Cada mensaje está enfocado en la cruz de Cristo. Mensajes que tratan con problemas de hoy en día y cómo aplicar la palabra de Dios. En el devocional Palabra del Expositor para cada día, recibirá una riqueza de doctrina para fortalecer su diario caminar con el Señor. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta en el último segmento. Paris, dijiste algo durante la pausa. Repítelo, por favor, y dilo públicamente. Creo que todo lo que, mira, si nos fijamos y regresamos, tal vez comenzando en el versículo 14, donde Pablo comienza a explicar otra oración que él tiene para el pueblo de los Efesios, él dice cosas como para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria y que Cristo habite en vuestros corazones y podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento y ser lleno de la plenitud de Dios. Todo lo que Pablo está diciendo aquí, mira, hay muchísimo más de Dios para nosotros que podemos poseer en nuestras vidas y buscar con nuestra mente y corazón. Y realmente lo que Pablo, o parte de lo que él quiere que vea uno, es que uno nunca va a poder contener todo lo que Dios es y poseer todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero eso es lo que se supone que nosotros debemos estar buscando y queriendo y obteniendo. Y mira, mientras más me fijo en esto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mira, Él está expresando cosas que son tan mucho más allá de nosotros y del alcance, pero obtenibles, cosas que podemos poseer. Yo quiero que entendamos esto porque cuando se dicen estas palabras, cuando dice abundantemente, mucho más, Sí. Eso nunca se había dicho antes. Y de acuerdo a un erudito que yo estaba leyendo, él, y estoy tratando de recordar exactamente qué él dijo, y no lo puedo recordar muy bien ahora mismo, pero él dijo, estas palabras nunca se usaron, y Pablo no tuvo otra manera de expresar Dios, excepto diciendo que es más allá, Sí. abundantemente. Él dijo una frase que nunca antes se había dicho para describir la obra infinita de Dios.
Realmente está más allá de nuestro entendimiento, pero aún Dios es tanto más que eso, que aún lo que nosotros podemos pensar, Dios es más. Y también, Si nosotros, adelante. bueno, también hay una advertencia aquí. Mira, tal vez por eso es que él va a traernos al concepto de la unidad en el capítulo 4, porque si uno piensa que uno ya sabe todo, uno tiene que estar al tanto de que Dios es mucho mayor y mucho más que uno. Uno no sabe todo lo que se tiene que saber acerca de Dios. Todo lo que el creyente tiene que hacer es depender de lo que Cristo hizo en el Calvario, buscando a Dios en cuanto a un mejor entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está disponible para el creyente, ¿sabes? Mira, eso es algo que yo creo que mucha gente tiene que escuchar, porque nosotros llegamos a esos puntos de conocimiento y hacemos declaraciones muy fuertes diciendo que nosotros somos la gente, el pueblo con el entendimiento, y si no están con nosotros, entonces realmente no conocen a Dios o no están siguiendo a Dios correctamente. Y si eso, no estás con nosotros, estás en eso es contra. muy peligroso, porque después comienzan a hacer declaraciones que pueden excluir a la gente del cristianismo completamente. Sí. Y ahí es donde las cosas se hacen peligrosas, extremadamente. Pero se supone que todos debemos estar buscando a este Dios infinito, que realmente no se puede obtener todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Realmente no podemos conocerlo todo, pero también se supone que debemos estar enamoradísimos de Él, buscando y persiguiéndolo a Él, no obsesionados con nuestro grupo, ni con... Sí, correcto. Con nuestra comunidad. Se supone que debemos estar enamorados de Cristo. Ahora, la gente que está enamorada de Cristo y que lo busca a Él y que lo persigue a Él, esa es la gente que va a encontrar la unidad del Espíritu que Pablo va a presentarnos en el capítulo 4. Creo que es un concepto muy importante lo que Pablo está tratando aquí en esta doxología, que nos lleva hacia el concepto de la unidad. Cuando hablamos de, digamos, lo que acabamos de leer y estudiar en estas semanas, ¿no? Y cuando hablamos de que Pablo está hablando a Dios a favor de la iglesia de Éfeso, todo lo que él está citando, y Paris lo dijo acá, todo lo que él cita nos lleva a este versículo, que todo lo que, por lo que estoy yo orando por ti, que usted viva, no se detenga allí. Correcto. Porque es que Dios puede hacer mucho más. Sí. Volvamos al Antiguo Testamento, creo que es en Ezequiel 47, donde habla del hombre con la vara en la mano. Cuando él midió 1000 cubos, me parece que fue, llegaba hasta los tobillos. Midió 1000 más y llegaba hasta las rodillas. 1000 más y llegaba a la cintura. Midió 1000 más y habían ríos ahora para nadar. Usted tiene que pensar en ese concepto de que ese es Dios. De que ese es Dios. Que Dios, Él comienza con su caminar. Él cambia el caminar de cada hombre, de cada mujer, y luego empieza con las rodillas, queriendo decir que su vida de oración, Él tiene que lograr de que usted empiece a creerle a Dios y creer, y luego dice, quiero que vaya a las rodillas, donde habla de la procreación, haciendo eso que Dios nos ha llamado a hacer, siguiendo esa dirección, ¿no? Y luego dice, créanme por eso que es imposible. Eso que ustedes piensan que yo puedo hacer, sepan que yo puedo hacer mucho más. Yo recuerdo, esto fue ya años atrás, yo fui a ver una obra de teatro que se basaba, que era en Annie Oakley, y era una obra donde se hablaba todo lo que puedes hacer, yo lo puedo hacer mejor. La iglesia cristiana tiene la mentalidad de que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer mejor o viceversa. Y Dios dice, olvídense de eso, créanme a mí que yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer mucho más de lo que ustedes pueden pedir o pensar. El poder que obra en nosotros, que está hablando obviamente del Espíritu Santo, quien obra a través de la obra terminada por Cristo, si tenemos que pensar que para obtener todas estas bendiciones, tenemos que volver a la cruz. Para obtener todo lo que Dios tiene para nosotros y mucho más, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. No podemos abandonar la cruz. Todo lo que necesitamos sobre bendición, todas estas cosas que Pablo citó, que él desea de la iglesia de Efesios, y realmente lo que decidimos o necesitamos de ustedes, nosotros mismos, todo vuelve a la obra terminada por Cristo. Cuando nuestra fe está anclada en esa obra terminada,
entonces el Espíritu Santo obra en nosotros para hacer en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Se nos terminó el tiempo, vamos al capítulo 4 la próxima semana. Les amamos. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.